Sinceramente, bueno, no sé, al menos en mi caso, es muy poco el conocimiento en el caso, bueno, en la situación en la que tú te encuentras, Charlie, manejando todo este tipo de data, por así decirlo. ¿Qué conlleva? ¿De qué se trata? Digo, ahora creo que todo el mundo lo hemos visto en el fútbol, los famosos estos chalecos, ¿no? Con el chip en la espalda. Me imagino que va por ahí, pero ¿qué envuelve? Me imagino manejas velocidades, estadísticas, tiempo muerto, tiempo vivo, no sé, tú te explícanos un poquito más. Sí, fíjate, esto partió de, pues sí, la necesidad de analizar em, algo que venía de deportes que, digamos, cíclicos, ¿no? Como la carrera, etcétera, que tú te puedes basar en un esfuerzo continuo como la frecuencia cardíaca. Ahora inclusive hay potenciómetros, por ejemplo, yo uso potenciómetro para la carrera. em, pero era muy fácil porque tú puedes correr media hora y tú vas a un mismo ritmo, pero en el fútbol, ante tantos movimientos, tantos cambios de dirección, tantos cambios de ritmo, tiempos muertos, como dices, había la necesidad para el entrenamiento y para la competición y principalmente la cuestión de la fatiga, ¿no? ¿Qué envuelve la fatiga realmente? ¿Qué determina la fatiga? ¿Qué tipos de esfuerzos y de movimientos aumentan o disminuyen la fatiga después de un partido, después de una sesión? Entonces, a partir de eso se fue adaptando, mucho vino del rugby y de análisis de ese tipo, y se fue implementando ahora al fútbol. Y bueno, como dices, ahora vemos en la Liga MX con los chalecos aquí, cuando se sacan la playera, vemos que están los chalecos y en la parte posterior, que ahí traes el dispositivo. Que bueno, lo cierto es que es complicado porque lo primero que tienes que hacer es elegir. Eh, se- Entre todas las marcas te van a dar, son muy completas, te dan más de 200 variables, ¿no? Pero ese es el primer problema, ¿no? Wow. Entonces te vuelves loco. Entonces, Sí. ¿cómo vamos a usar 200 variables, ¿no? Entonces, lo primero es elegir eh, cuáles son las más útiles, cuáles son las más útiles para el día, para el tipo de sesión. eh, Ahora con la periodización que se maneja un poco como los días previos, ¿no? Entonces partimos de un match day o un día de partido y entonces, ¿qué nos permite la fisiología o para llegar a tope a buen punto a un partido? Si tenemos un día -1, -2, -3, -4, eh, si tienes una semana completa y tienes hasta 6 días antes del siguiente partido o cuando tienes una doble jornada. O sea, a partir de eso, lo más fácil es que eh, hemos organizado contenidos y entonces dices, bueno, si tenemos un partido hoy y tenemos un partido, una semana limpia, como a veces se le llama, dentro de 7 días, entonces digo, fisiológicamente, ¿qué esfuerzo podríamos hacer que nos ayude a recuperar y cuánto tiempo antes lo podría hacer para poder recuperar y para poder tener cierto estímulo para llegar bien, no perder forma y no llegar fatigado al siguiente partido? Y conforme a ello es que empieza este primer, digamos, depurar, ¿no? Entonces, de esas 200 variables, empezar a desmenuzar y decir, ok, ¿qué mecánica? Que hablas de aceleraciones y desaceleraciones, que puedes tardar 24 o 48 horas por el daño muscular que puede haber. Entonces, normalmente eso se hace un día -4, ¿no? Para que faltando 2 días ya empiezas a limpiar la semana, se hacen ya trabajos más alácticos que no te generan o te acumulan una fatiga para el día del partido y que en 24 horas eh, está recuperado. Entonces, de eso se trata. Ir tomando variables, o al menos eso es lo que nos dice un poquito entre la literatura y también la otra, el trabajo en campo, ¿no? Porque literatura ya hay muchísima, pero a la hora de aplicarlo, o una vez más, de estas 200 variables y la realidad en el campo es que tú terminas la sesión y tú tienes que entregar un informe de cómo rindió el equipo, se rindió por posición, cómo se rindió individualmente, empezar a notar tendencias a corto, mediano y largo plazo, inclusive
tal vez en un histórico a nivel individual, cómo te responde un jugador ante cierto tipo de sesiones y ciertos tipos de esfuerzos, como es su perfil. Eh, y bueno, toda esta parte de la Big Data también. Pero es curioso porque eh, yo charlaba con un compañero y top de esto, argentino, que estuvo con la selección de Colombia con Peckerman, y decíamos, esta es como una raza extraña, ¿no? Porque no es en sí eh, alguien de Big Data, pero tampoco es un preparador físico, entonces se empezó a formar este oficio o esta nueva parte híbrida, porque alguien de Big Data tal vez se podría orientar solo en los números, eh, Claro. y no tiene ese ojo, ¿no? Que el preparador físico, la parte subjetiva, me parece, no la podemos dejar nunca de lado, ¿no? O ese feeling. Tampoco puede desaparecer como para decir, el número me dice que este jugador tendría que descansar o se esforzó de más y entonces mañana que darle el balón que merece y bueno, para eso se usan, Sí. pero siempre está la parte de la comunicación, hablar con el jugador, eh, y lo que vemos nosotros en la cancha y lo que sabemos, al menos como preparadores físicos, cómo han sido los ejercicios, que esa es otra parte. Además de los jugadores, después empezar a analizar los ejercicios. Eh, ¿Cuál era el objetivo del ejercicio? Conforme a las exigencias de un partido. ¿A qué nivel estuvo ese ejercicio? Eh, y bueno, como es tan cambiante el fútbol, a veces el ejercicio es el que ves el video o lo estás viendo ahí y dices, ok, es el ejercicio, es el que no nos está dando la intensidad que necesitábamos y no son los jugadores, ¿no? De Claro. repente está esa parte y después lo platicamos con los profes o con los entrenadores y entonces vemos que los espacios, los jugadores, el ancho o el largo, eh, era ahí lo que no nos permitía desarrollar cierta intensidad que se tenía. Entonces, no, nos da para mucha diversión. Sí. Y creo que, o sea, todo esto que nos acabas de decir, yo creo que una persona que va iniciando en este tema de fisioterapia en un equipo deportivo y maneja la Big Data, no es como tú que dices depuro todos los datos y tomo las variables más importantes, ¿no? O sea, quiere utilizar todas las variables y justamente hoy hablaba con un entrenador y un preparador físico y decía el preparador físico, a nosotros no se nos escapa nada. O sea, yo sí sé, yo con los datos sé cuándo alguien durmió mal, cuándo alguien no descansó, cuando alguien está estresado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hay alguna estadística o algún que más te guste jugar con ella? Depende mucho del día, pero bueno, digamos, en cuestiones de GPS, porque aquí viene el otro tema, como dices, también están estos nuevos gadgets, ¿no? Ahora puedes medirte el sueño, la variabilidad de frecuencia cardíaca, con los relojes, con los celulares. Si hablamos solo de eso, a mí me encanta, porque yo lo uso, estas aplicaciones o dispositivos para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y bueno, eh, inclusive, no sé, seguramente por ahí habrá alguien que me dice que no, pero cotejarlo con el sueño sí, pero inclusive todavía más que eso, me ha gustado mucho, ¿no? Alguna aplicación que yo uso en especial, eh, pero, y bueno, sea la que uses, sea por la que te decidas, eh, si tienes continuidad y tienes una base de datos entre más grande sea, mejores son las tendencias y tú te das cuenta de cómo respondes ante todos los estímulos externos. Estrés, sueño, problemas, clima, si viajaste, si no viajaste, si altura, no altura. Mm, A mí me ocurrió interesante. que yo ya llevo más de 2 años con esta aplicación, ¿no? Me dirán un poco obsesivo, disciplinado, pero eh, yo, yo inclusive lo que hice fue, a mí me operaron de apendicitis, inclusive los días siguientes seguí usando la aplicación para checar en las mañanas cómo era la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y bueno, obvio me van a decir, pero era para confirmarlo, ¿no? Eh,
lo más por debajo que he tenido desde que empecé, inclusive entrenando muchísimo, haciendo dobles sesiones, etcétera. Claro, pues era una cirugía, entonces de ahí saqué también como unas gráficas, etcétera, como análisis también, pero bueno, esa parte me gusta mucho porque te dice mucho sobre lo que hiciste en el día o cómo respondiste, el tipo de sesión, etcétera. Eso, digamos, como sobrecarga interna, eh, a mí me encanta. Y ya hay, si no es por aplicación de celular, eh, hay inclusive pulseras, hay un anillo, tienen muy buenos correlaciones, han sacado papers como las mejores marcas y es muy confiable. Tienen convenios ya con equipos de NBA, NFL, entonces a mí me encanta esa parte. Wow, es todo un mundo porque, digo, yo jamás me hubiese imaginado que bueno, todas estas variables que dices y al final de cuentas todos estos datos, pues están ahí, ¿no? Y uno como deportista, digo, antes de que se empezara a medir esto, yo recuerdo que dices, bueno, van a correr media hora y corre Sí. y te veo aquí en 15 minutos, ¿no? O digo, X número de kilómetros y te veo, tienes 10 minutos para hacerlo. Entonces, pues tú de repente te administrabas, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora con esto cambia muchísimo la manera en la que uno, creo que el deportista se administra y tú como preparador físico y en este caso de análisis, bueno, pues tú puedes manejar tal vez el rendimiento. Oye, y no sé, digo, aquí me surge una duda. Hay mucha variable entre, voy a decirlo, a lo mejor un jugador de ya posicionado de 27 años, por así decirlo, o 30, que a lo mejor está en su buen nivel, contra un jugador de 19, 20 años. ¿Es mucha la variable o más o menos están por ahí?